Bueno, vamos a continuar ahora con dentro del taller 4 también, enzimas, que está relacionado con el tema proteínas. Primero, ¿cuál es el objetivo? Conocer el funcionamiento de las enzimas como catalizadores y sus nombres. ¿Qué son las enzimas? Bueno, como dice acá, son catalizadores biológicos que intervienen en la mayoría de las reacciones y que tienen lugar en el cuerpo, pero fundamentalmente las enzimas lo que hacen es aumentar o disminuir la velocidad de una reacción química, y ya vamos a ver qué es lo que hacen para aumentar esa velocidad de reacción química o para disminuirlo. Fíjense, dice, las reacciones químicas en las células deben suceder a velocidades increíblemente rápidas en las condiciones de pH 7,4 y la temperatura de 36-37 grados del cuerpo. Entonces las enzimas lo que hacen en realidad para aumentar esa velocidad es disminuir lo que se denomina la energía de activación de las reacciones químicas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Fíjense acá, vamos a suponer, vamos a ver directamente el esquema. Si tenemos un eje cartesiano donde tenemos la energía que va creciendo en este sentido, el eje Y, que habrán visto en el secundario, y el eje X, ¿sí?, que es la horizontal. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, el dióxido de carbono más agua que forma ácido carbónico. Fíjense, para que en una reacción normal, para que se produzca la unión de estos dos compuestos, tiene que sobrepasar toda esta energía. A esta energía, este pico, esta montaña de energía, se lo llama energía de activación. Entonces, se supone que estos dos compuestos, para transformarse en eso, tienen que saltar esa especie de tapial de energía, que una vez que lo logren saltar, se va a formar el nuevo compuesto. A ese tapial, a ese paredón que debe saltar imaginario de energía, se lo denomina energía de activación. ¿Qué es lo que hace un catalizador? Por lo tanto, las enzimas, que son los catalizadores naturales, es disminuir ese paredón, ese tapial, esa energía imaginaria que debo saltar, la disminuyen la altura para que sea más fácil justamente saltarlo. Al ser más fácil, ¿sí?, se produce esta reacción de manera más rápida, ¿sí?, y justamente esto aumenta muchísimo la velocidad de esa reacción al disminuir esta energía. Fíjense, por eso acá esta flecha es la energía de activación sin catalizar, y acá esta es la energía de activación catalizada. O sea que ¿qué es lo que hace una enzima o un catalizador? Es disminuir la energía de activación para que los reactivos les sea más fácil saltar esa energía, pasar ese pico de energía y transformarse en productos. Bueno, la nomenclatura, no voy a entrar mucho en detalle, pero los nombres de las enzimas indican el compuesto o la reacción química que catalizan, sustituyendo el final del nombre del compuesto o de la reacción por el sufijo asa. Por ejemplo, una oxidasa cataliza una reacción de oxidación y una deshidrogenasa elimina el átomo de hidrógeno. La enzima sacarasa hidroliza la sacarosa y los lípidos son hidrolizados por las lipasas, ¿sí? No voy a entrar más en detalle que eso. Acá tenemos algunos ejemplos de la clasificación: óxido reductasa, transferasa, hidrolasas, lipasas, isomerasas, ligasas. Ustedes pueden leer los ejemplos que tenemos ahí. Vamos a la acción enzimática, o sea, vamos a conocer el papel de las enzimas en las reacciones biológicas. Fíjense, la mayoría de las enzimas son proteínas globulares y cada una de ellas tiene una forma tridimensional única que le permite conocer y unirse a un grupo limitado de moléculas reactivas que se denominan sustratos. O sea, para que una enzima actúe debe haber una sustancia en la cual actuar. A esa sustancia se la denomina sustrato. La estructura terciaria de las enzimas, acuérdense que cuál era la estructura terciaria, globular o fibrosa. Las enzimas son globulares, juegan un papel determinante de su actividad enzimática, aunque existen un grupo pequeño de moléculas de ARN con actividad catalítica, los ribosomas.
vamos a ver qué es ahora lo que se denomina sitio activo. Dice, en el transcurso de las reacciones químicas o las reacciones que catalizan las enzimas tienen que unirse a un sustrato de un modo que favorezca el proceso catalítico. Por lo general, las enzimas son mucho mayores que los sustratos. Sin embargo, en su estructura terciaria hay una región llamada sitio activo donde los sustratos se unen con la enzima y se produce la reacción. Vamos directamente al esquema. O sea, si esto es la enzima, ¿sí? La enzima, para que pueda cumplir su función, no lo hace, se tiene que unir a un sustrato, ¿sí? Pero no se puede unir en cualquier lugar, ¿sí? Vamos a suponer, este es el sustrato, es el compuesto que va a ser catalizado por esa enzima. Para que esto se produzca, ese fenómeno de catalización se produzca, la enzima tiene un lugar que es muy específico, ¿sí? Que reconoce solamente ese sustrato, y ese sitio se denomina centro activo, ¿sí? Y el sustrato también tiene una región que es reconocida por ese sitio activo, donde se va a poder unir por un tiempo determinado esa enzima para que la enzima cumpla esa función. O sea, si el sustrato se viene y se quiere pegar en otro lugar de la enzima, no se va a producir ese fenómeno enzimático. O sea, para que haya un proceso enzimático, el sustrato se tiene que unir a ese lugar específico que se llama centro activo. No siempre lo puede hacer, y muchas veces la enzima, ¿sí?, tiene ese sitio activo, digamos, disponible para el sustrato en determinadas condiciones, ¿sí? Eso hace que el proceso enzimático sea muy específico. O sea, una enzima, ¿sí?, tiene un centro activo que reconoce un determinado sustrato y no se confunde, ¿sí? Se confunde muy poco, digamos. Eso hace que una enzima sea altamente específica, ¿sí? O sea que su función la cumple a la perfección. Bien, y acá tenemos justamente el ejemplo cómo el sustrato se va a unir a ese sitio activo. O sea que para que una enzima actúe, el sustrato se tiene que unir a un lugar específico que se llama sitio activo. Reacciones, catalizadas enzimáticamente. La disposición adecuada de un sustrato en el sitio activo da lugar a la formación de un complejo que se llama enzima-sustrato. O sea, esto que se formó acá es el complejo enzima-sustrato. La combinación de la enzima con el sustrato proporciona un camino alternativo con un contenido energético menor para que se produzca la reacción. O sea, baja la energía de activación. Y además dice, las cadenas laterales de los aminoácidos también participan en la catálisis. Una vez que la reacción ha tenido lugar, los productos son rápidamente liberados por la enzima, de forma que ésta puede unirse a una nueva molécula de sustrato. La reacción catalizada entre la enzima y el sustrato para formar el producto se puede representar de la siguiente manera. O sea, ¿qué quiere decir esto que estamos acá en el texto? ¿Qué tenemos? El paso 1, tenemos la enzima más el sustrato que nos forma el complejo enzima-sustrato. En el paso 2, una vez que la enzima actuó, ¿sí?, ese sustrato se transforma en producto y a la vez se libera la enzima que estaba al principio, ¿sí?, dejando esa enzima disponible para una nueva reacción enzimática. Por lo tanto, la cantidad de enzima que tengo inicialmente es la misma que tengo al final. O sea, la enzima participa en la reacción, pero no es parte del producto, ¿sí? Si yo tengo una molécula de enzima al principio, voy a tener una molécula de enzima al final. No puedo tener media molécula ni nada, sino dejaría de ser una enzima. Si acá la cantidad de enzima disminuye, significa que es un reactivo, no es una enzima. Bueno, hay un modelo que se llama de llave cerradura y de ajuste inducido, según este modelo, ¿sí?, que habla sobre la acción enzimática. El sitio activo tiene una forma rígida e inflexible, por lo que solo las sustancias que encajan a la perfección en el mismo pueden unirse a la enzima. La forma del sitio activo es análoga a una cerradura y el sustrato es la llave que encaja justo en esa cerradura, ¿sí? A pesar de que el modelo llave-cerradura explica la unión entre muchos sustratos y enzimas diferentes, algunas enzimas tienen una actividad mucho mayor que la que cabría de esperar según este modelo. Vamos al esquema. Este sería el modelo llave-cerradura, que dice
que para que una enzima actúe con un determinado sustrato hay una determinada forma geométrica que encaja a la perfección, ¿sí? Y ahí se produce el complejo enzima-sustrato. Explica muchos fenómenos, pero hay otros que quedan fuera, algunos fenómenos que se dan entre la enzima y el sustrato que no quedaría ajustado con esta teoría. O sea, esta teoría de la llave cerradura no explica todo los fenómenos que suceden. Entonces aparece otro modelo que se llama de ajuste inducido, que establece que cuando se produce la interacción entre la enzima y el sustrato, el sitio activo también se modifica para ajustarse mejor a la forma del sustrato. O sea, acá establece que el sitio activo no es tan rígido como plantea el de llave cerradura, y al mismo tiempo dice el sustrato también modifica su geometría para que encajar mejor en el sitio activo. O sea, lo que plantea es que hay una forma determinada, pero esa forma no es rígida, sino que tiene determinada flexibilidad para ajustarse al sustrato característico. La consecuencia es que la parte del sustrato que va a reaccionar queda perfectamente dispuesta respecto a los grupos del sitio activo. Y acá vamos a ver cómo sería esto. El de ajuste inducido, fíjense, tenemos acá un sitio activo que tiene esta determinada forma y el sustrato que tiene esta forma. Acá se produce el efecto enzima-sustrato, pero ¿por qué? Porque el sustrato vino para acá y ese sitio activo se ajustó a la forma del sustrato. Acá tendríamos, ¿sí?, qué sucedería, qué pasa con este mismo enzima con su sitio activo si el sustrato tiene otra forma. No puede encajar acá, entonces no se produce la reacción. Bueno, las isoenzimas son las distintas formas de una enzima que cataliza la misma reacción metabólica, pero en diferentes células o tejidos, ¿sí? Generalmente son estructuras cuaternarias con pequeñas variaciones entre los aminoácidos de las subunidades polipeptídicas. Hay 5 isoenzimas del lactato deshidrogenasa que catalizan la transferencia de lactato en piruvato. O sea, ¿qué son isoenzimas? Son enzimas que tienen la misma estructura, pero pueden actuar, como dice acá, en distintas células o tejidos del organismo. Bueno, acá hay algunas enzimas que se utilizan para diagnosticar algunas enfermedades. Lo pueden leer en detalle ustedes solitos. Y bueno, vamos a terminar acá este video porque se va a cortar, pero vamos a seguir con esto de las holoenzimas.